Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de dos de las estrellas más queridas de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Qué pasó realmente entre ellos? Los secretos al descubierto. Sabemos que muchos de ustedes han estado esperando este vídeo con ansias, especulando, debatiendo y queriendo saber la verdad detrás de su relación, su separación y todo lo que rodea a estos dos talentosos actores. Así que siéntense cómodos, preparen sus palomitas, porque hoy vamos a desgranar todo lo que se sabe, lo que se rumorea y lo que realmente podría haber sucedido. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les recuerdo que den ese clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora, ¿por qué este tema genera tanta expectación? Kerem Bürsin y Hande Erçel no son solo actores exitosos, son íconos que han conquistado corazones a nivel internacional, especialmente después de su aclamada actuación en la serie Sen Kalkam. Su química en pantalla era tan palpable, tan magnética, que para muchos fanáticos era imposible no creer que esa chispa existiera también en la vida real. Y, de hecho, así fue. Durante un tiempo mantuvieron una relación que capturó la atención de millones. Sus fotos juntos, sus tiernos gestos, las entrevistas donde se dedicaban palabras de admiración, todo alimentaba la esperanza y la ilusión de sus seguidores. Parecían la pareja perfecta, la que todos soñábamos con ver triunfar. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. La ruptura, cuando llegó, fue un golpe para muchos. Las razones exactas nunca se hicieron públicas de forma oficial y contundente. Y es ahí donde entran los rumores, las especulaciones y, por supuesto, los secretos al descubierto que prometemos hoy. Vamos a intentar recopilar la información más relevante basándonos en fuentes confiables, en comentarios de personas cercanas y en la propia evolución de sus carreras y vidas personales. Comencemos por el principio, por ese momento mágico en el que Sen Kalkam los catapultó a la fama mundial. La serie fue un fenómeno absoluto. Kerem como Serkan Bolat y Hande como Eda YLDZ formaron una pareja que enamoró a audiencias de todo el mundo. La química era innegable y no pasó mucho tiempo antes de que los rumores de que su romance trascendía la pantalla comenzaran a circular. Al principio ambos actores fueron cautelosos, como es natural en el mundo de la fama. Querían mantener su vida privada lejos de los focos, o al menos, hasta que estuvieran seguros de lo que sentían. Pero la presión mediática y el cariño del público son fuerzas poderosas. Eventualmente confirmaron su relación. Y fue un momento muy celebrado. Sus seguidores se volcaron en apoyo, y las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación. Vimos cómo compartían momentos de su vida cotidiana, viajes, celebraciones, y todo parecía ir sobre ruedas. Parecían genuinamente felices, y eso se reflejaba en su trabajo y en su actitud. Se les veía cómplices, apoyándose mutuamente en sus proyectos y disfrutando de su amor. Las imágenes que compartían en redes sociales, a menudo espontáneas y llenas de complicidad, alimentaban la fantasía de sus seguidores de que esta pareja de cuento de hadas estaba destinada a durar para siempre. Cada viaje juntos era analizado al detalle, cada comentario en una publicación era interpretado como una muestra de profundo afecto. Parecía que habían encontrado el equilibrio perfecto entre sus vidas profesionales y personales, una hazaña difícil de lograr en la vorágine de la industria del entretenimiento. Sin embargo, la naturaleza de una relación en el ojo público es complicada. Las cámaras están siempre apuntando, las redes sociales amplifican cada detalle, y la presión por mantener una imagen perfecta puede ser agotadora. Y con el tiempo las primeras grietas, por sutiles que fueran, comenzaron a aparecer. O al menos, eso es lo que muchos percibieron. Las apariciones juntos empezaron a ser menos frecuentes, los me gusta y comentarios en redes sociales se volvieron más espaciados, y las entrevistas donde se les preguntaba por el otro empezaron a tener respuestas más reservadas. Pequeños gestos, la ausencia en eventos que antes hubieran sido inseparables, todo era escrutado por una legión de fans ansiosos por detectar cualquier cambio en su dinámica. El punto de inflexión, o al menos el primer indicio público de que algo estaba cambiando, fue la ausencia de Kerem en el cumpleaños de Hande en 2021. Si bien puede parecer un detalle menor, para los fanáticos que seguían cada movimiento de la pareja, esto levantó muchas cejas.
Recordemos que antes las celebraciones de cumpleaños solían ser eventos compartidos, documentados con afecto en plataformas digital. Esta ausencia, aunque pudo ser justificada por compromisos laborales, marcó un antes y un después en la percepción pública de su relación. Posteriormente se hizo evidente que ya no pasaban tanto tiempo juntos como antes. Las apariciones públicas conjuntas se volvieron más escasas, y los rumores de distanciamiento empezaron a tomar fuerza, alimentados por el silencio de la pareja ante las crecientes preguntas de la prensa. Y entonces llegó la noticia que muchos temían: la separación. Las razones oficiales fueron vagas. Se habló de diferencias irreconciliables y de caminos que se separan. Típicas declaraciones que dejan más preguntas que respuestas, diseñadas para proteger la privacidad de ambos y evitar un circo mediático. Pero, ¿qué hay detrás de esas frases tan genéricas? Aquí es donde la especulación cobra vida. Vamos a desglosar las teorías más sonadas, aquellas que han circulado con mayor fuerza en los medios y entre los seguidores. Una de las teorías más fuertes y persistentes gira en torno a las presiones de sus carreras. Ambos son actores muy ambiciosos y con carreras en constante ascenso. Kerem, en particular, siempre ha manifestado su deseo de triunfar en Hollywood, un sueño que lo ha llevado a explorar oportunidades fuera de Turquía. Hande, por su parte, también ha expandido su presencia internacionalmente, consolidando su imagen como una estrella global. Trabajar en proyectos diferentes, viajar constantemente, pasar largos periodos separados, todo esto puede poner una tensión enorme en cualquier relación, y más aún en una que ya está bajo el microscopio público. La logística de mantener una relación a larga distancia, especialmente cuando ambos están inmersos en filmaciones intensas y con agendas apretadas, es un desafío monumental. La falta de tiempo de calidad juntos, la distancia física y el agotamiento propio de las exigencias de sus profesiones, son factores que inevitablemente cobran factura. Otra línea de especulación apunta a las diferentes visiones que podrían haber tenido sobre el futuro de su relación y sus carreras. Quizás uno quería un futuro más enfocado en lo personal y el otro en lo profesional, o quizás sus prioridades vitales empezaron a divergir. Tal vez uno anhelaba una estabilidad que el otro, enfocado en la construcción de su carrera internacional, no podía ofrecer en ese momento. Quizás sus planes a largo plazo no se alineaban. En el mundo del espectáculo, es común que las parejas, incluso las muy enamoradas, se separen porque sus ambiciones y metas vitales toman direcciones distintas. La energía y el enfoque requeridos para alcanzar el éxito en la cima de sus profesiones a menudo demandan sacrificios personales significativos. Si uno de los dos sentía que la relación estaba frenando su desarrollo profesional, o si percibía que el otro no compartía la misma visión de futuro, esto podría haber generado un conflicto interno difícil de resolver. También se rumoreó, aunque con menos fuerza y evidencia, sobre posibles celos profesionales o diferencias en cuanto a la forma de manejar la fama y la exposición mediática. Ambos son personas jóvenes y lidiar con la adulación constante, las críticas y la falta de privacidad es un desafío enorme. Es posible que en algún momento esas presiones hayan afectado su dinámica como pareja. La constante exposición a comentarios positivos y negativos, a veces hirientes, puede ser abrumadora. La forma en que cada uno maneja esta presión, la forma en que se protegen a sí mismos y a su relación, puede ser una fuente de fricción si no hay una comunicación abierta y honesta al respecto. Quizás uno buscaba un espacio más privado, mientras que el otro, en su afán por mantener la conexión con sus fans, era más abierto a compartir detalles de su vida. Estas sutiles diferencias en el manejo de la fama pueden, con el tiempo, crear un abismo. Sin embargo, es crucial recordar que mucha de esta información se basa en rumores y especulaciones. Kerem y Hande han sido, en general, muy discretos con su vida privada. Han evitado caer en la tentación de hacer públicos detalles íntimos o de ventilar trapos sucios. Y eso, de alguna manera, es admirable. Han elegido protegerse a sí mismos y a la relación que tuvieron, incluso después de haber terminado. En una era donde la sobreexposición mediática es la norma, su enfoque en la discreción y el respeto por su privacidad es un respiro. Han demostrado madurez al no permitir que su vida personal se convierta en un espectáculo público, y eso habla mucho de su carácter. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que, a pesar de la separación, el respeto mutuo parece haber prevalecido. Hemos visto a ambos actores enviarse mensajes de apoyo en ocasiones puntuales, demostrando que, aunque su relación romántica haya terminado, la amistad y el cariño siguen presentes.
Este es un acto de madurez y respeto que sus fanáticos valoran enormemente. Verlos interactuar de forma cordial en eventos públicos o redes sociales. Les, sin rastro de resentimiento, envía un mensaje positivo sobre la posibilidad de mantener una buena relación tras una ruptura, especialmente cuando hay hijos o proyectos compartidos de por medio, aunque en su caso no aplica. Este comportamiento contrasta con el drama innecesario que a veces se ve en el mundo del espectáculo, donde las rupturas se convierten en batallas mediáticas. La forma en que Kerem y Hande han manejado su separación demuestra una gran fortaleza emocional y un compromiso con la dignidad. Ahora hablemos de las secuelas de la separación. ¿Cómo les ha afectado a nivel profesional y personal? Ambos han seguido adelante con sus carreras y les ha ido muy bien. Kerem ha continuado con sus proyectos en Turquía y ha dado pasos importantes en su incursión en Hollywood, participando en producciones internacionales que amplían su alcance. Hande también ha estado activa participando en nuevas producciones de gran éxito y consolidando su estatus como una de las actrices más demandadas y con mayor proyección en la escena mundial. Personalmente ambos han tenido sus altibajos como cualquier ser humano, pero han demostrado una gran resiliencia y capacidad para sobreponerse a las adversidades. La separación, aunque dolorosa en su momento, parece haberles permitido enfocarse aún más en sus metas individuales y crecer como artistas y como personas. Han utilizado la experiencia para fortalecerse, y eso es digno de admiración. Es importante no idealizar su relación pasada ni tampoco demonizar la separación. Las relaciones humanas son complejas, y lo que vemos desde fuera rara vez es la imagen completa. Lo que sí podemos extraer de su historia es una lección sobre la importancia de la comunicación, el respeto y la individualidad dentro de una pareja, especialmente cuando las vidas de ambos están tan expuestas. Una relación exitosa requiere un esfuerzo constante de ambas partes, y la comprensión de que cada individuo tiene sus propias metas y aspiraciones. La comunicación abierta sobre estos deseos y la capacidad de apoyarse mutuamente, incluso cuando las trayectorias profesionales toman rumbos diferentes, son pilares fundamentales. Los secretos al descubierto que podemos revelar hoy no son tanto secretos escandalosos, sino más bien la comprensión de que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, enfrentan desafíos únicos. La presión mediática, las ambiciones profesionales divergentes y las diferencias personales o de visión de futuro son factores que pueden influir en cualquier pareja, y Kerem y Hande no fueron la excepción. Lo que sí nos han demostrado es que es posible separarse de forma madura y con respeto, manteniendo una buena relación personal, lo cual es un ejemplo muy positivo para sus seguidores y para la industria en general. Su historia nos recuerda que el amor puede evolucionar y transformarse, y que el respeto y el cariño pueden perdurar más allá de la relación romántica. En resumen, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un testimonio de la intensidad de las relaciones que nacen en el set de filmación, el poder del cariño del público y la complejidad de navegar la fama. Su romance fue un sueño para muchos, una chispa que cautivó al mundo entero, y su separación, aunque dolorosa para sus seguidores más devotos, parece haber sido una decisión tomada con madurez y respeto mutuo. Han demostrado que aunque los caminos se separen, el respeto y el aprecio pueden perdurar, dejando un legado de profesionalismo y dignidad que trasciende las pantallas. Su viaje juntos, desde el romance en cámara hasta la separación amistosa, nos ofrece valiosas lecciones sobre el amor, la ambición y la resiliencia en el ojo público. Así que hemos llegado al final de este vídeo donde intentamos desvelar algunos de los misterios que rodean la relación y separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Esperamos que les haya parecido intrigante e informativo y sobre todo, que les haya gustado esta inmersión en la vida de estas dos estrellas. Hemos explorado los inicios de su relación, el apogeo de su amor público y las teorías que rodean su eventual separación, todo ello con el objetivo de ofrecerles una perspectiva más completa y fundamentada. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Agradecemos enormemente que dediquen su tiempo a ver nuestros vídeos y a ser parte de nuestra comunidad. Su interés y su participación son lo que nos motiva a seguir investigando y compartiendo historias fascinantes del mundo del entretenimiento. Nos encanta saber su opinión, así que nos encantaría que dejaran sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció todo esto? ¿Creían que había algo más detrás de su separación? ¿Qué otra pareja de famosos les gustaría que analizáramos? No sean tímidos y compartan todo lo que piensan. Sus comentarios no solo nos ayudan a mejorar, sino que también enriquecen la conversación para toda nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este contenido, por favor, no olviden dar
Lea ese botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos, familiares o cualquier persona que pueda estar interesada en la vida de estas estrellas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando vídeos como este y trayéndoles el mejor contenido posible. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.